vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Muy buenas tardes, un gusto nuevamente estar aquí a través de la 930 Radio Costa Rica AM y en este programa Los Enigmas de los Tiempos, en el cual vamos a seguir desarrollando la temática que hemos estado llevando con respecto a los 4 jinetes del Apocalipsis. Hoy nos toca terminar por lo menos lo que es la segunda parte del jinete rojo, que es el de la guerra, y hablar acerca de las guerras proxy. Es un tema que mucha gente pues desconoce y no sabe cómo es que ese jinete al día de hoy pues está cabalgando, ¿verdad? Y en qué proporción y hasta qué escala. Pero bueno, les invitamos a todos ustedes para que nos puedan seguir en las diferentes plataformas que la 930 dispone para nosotros y que podamos ponernos al día en los temas, y usted pues nos ha venido siguiéndonos, y que nos busquen en los canales de YouTube en las diferentes plataformas. Bueno, vamos a empezar el programa de hoy de la mejor forma, y es encomendando nuestro programa. Gracias, un saludo ahí a nuestros hermanos en Control Master. Como lo tienen ustedes ahí en pantalla, y cualquier consulta también al teléfono 86629553 con este servidor Facebook. Oramos para que el Señor sea el que nos permita comprender que los tiempos, amigos y hermanos, como siempre lo digo, están cerca y la pronta venida de Cristo ya está a las puertas. Padre amado, te damos la gloria y la honra, Señor, en este día tan especial que nos permite nuevamente a través de este medio tan importante, Señor, que es la radio, Señor, y sus diferentes también plataformas de internet, Padre, en las que podamos llegar a los diferentes hogares de nuestros hermanos y amigos en todo el mundo entero. Gracias, Señor, y te pedimos, oh Señor, la iluminación de tu Santo Espíritu, para que las vías de nuestro entendimiento sean abiertas y para que podamos comprender la grandeza de este mensaje, Señor, de que Cristo Jesús pronto vendrá a redimir nuestras lágrimas, Señor, y a poner orden, Padre Santo, al universo entero. Gracias, Señor. Te alabamos y te glorificamos y te pedimos, Señor, todas estas cosas no porque tengamos mérito alguno, sino porque nos sentimos, Señor, incompetentes, y solamente a través de Cristo y en su nombre podemos comprender las Escrituras. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, un saludo muy cordial para todos nuestros hermanos que nos están sintonizando, y en especial esta semana quiero saludar a Margarita. Margarita es una amiga preciosa ya que se encuentra en el lado de Santana, a su esposito también Adrián y a su hijo Santi. Estamos prontos en verlos porque ellos nos van a visitar aquí. De verdad que es una gran bendición, Margarita, el poder saludarte, y también que estés pendiente de nuestros programas. A nuestro hermano Minor y a nuestra hermana Rosibel también allá en el lado de San Isidro de Heredia. Un gusto el poder saludarle a ellos, a sus hijos, a sus nietos. Y también a todas las personas que nos sintonizan en los diferentes medios y a través de la 930 Radio Costa Rica. Nuestro hermano Ronnie también allá en San Antonio Desamparado, Ronnie, en la fábrica de Marcos. Qué manera, Ronito. Un saludo, que Dios te bendiga y gracias por siempre estar pendiente ahí de los programas. Bueno, sin más preámbulo, porque hoy tenemos que terminar el tema. Hay mucho que decir de esto y solo puedo tocar
dos de las guerras proxy para poder ilustrarles a ustedes qué es lo que está pasando y cómo se está desenvolviendo este asunto. Recuerden que estábamos viendo quiénes son los cuatro jinetes del Apocalipsis y estábamos la semana pasada viendo el jinete rojo. En eso pues empezamos el tema, pero no pudimos terminarlo y nos basamos en este jinete rojo del Apocalipsis, o el segundo jinete. Nos basamos en el Apocalipsis capítulo 6, el libro de las revelaciones, escrito por Juan en la isla de Patmos, aproximadamente en el año 70, amigos, en donde nos dice así, Apocalipsis 6:3. Cuando abrió el segundo sello, oía el segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba se le fue dada poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros. Y en esto quiero ser enfático. Este caballo bermejo, y ya vimos el significado, y vamos a hacer un pequeño repaso ahora, tiene el poder de quitar la paz y hacer que las personas se maten entre sí. Y se les dio una gran espada. Bueno, este jinete estuvimos desgranándolo la semana pasada y nos dimos cuenta que la Biblia muestra en el color bermejo o el color rojo bastante oscuro, un color bastante oscuro, así como tipo que llaman ahora color ladrillo, ¿verdad? Ese que les pongo ahí en imagen, que puede calificarse como carbín o grama. Y recordemos que estuvimos analizando la semana pasada, y si usted no lo vio el programa, búsquenos en la plataforma que ya presentaron aquí nuestros compañeros y podrá darse cuenta, el rojo en la Biblia no simboliza la sangre de Cristo. El rojo en la Biblia significa obviamente sangre, pero significa pecado. O sea, este derramamiento de sangre viene acompañado del pecado. Es una época y es un caballo que está galopando y ha galopado. Principios de dolores. Recordemos que vimos que Jesús decía que guerras, rumores de guerras, pero que esto no era el fin, sino que iba a ser únicamente principio de dolores. Vimos las guerras antiguas, las guerras de principio del primer siglo, y el segundo y el tercero, y cómo se fueron desarrollando los primeros 1000 años, y después de los primeros 1000 años empezó el asunto del caballo rojo a galopar con fuerza. Empezamos a ver algunas situaciones históricas que nos mostraron cuando se empezaron a desarrollar algunos eventos mucho más perniciosos en lo que es el tema bélico y de guerra dentro de la humanidad completa. El color bermejo, rojizo, pecado, carmín, grama, todos los sinónimos que tenía, y el significado de espada, que en todo el sentido amplio de la palabra y el sentido figurado también significaba guerra. Y solía ir acompañado, vimos esta referencia, quiero que esto ustedes lo tengan muy, muy, muy en cuenta. Que este jinete, o siempre la espada o la guerra, la palabra del Señor nos dice en Levíticos 26, 25, que este jinete siempre va acompañado con bestias y con pestes. Y quiero ser enfático en que todos los jinetes galopan juntos. Las personas, o hay personas que ponen esto como diferentes interpretaciones y exégesis acerca de este capítulo, y pues todas tienen sus puntos que apoyar, ¿verdad? Y en qué apoyarse, pero mucha gente dice que estos son etapas o son periodos de la humanidad. Claro que sí, son periodos, también tienen un simbolismo literal, un tipo y un antitipo. Entonces tenemos que entender que la Biblia es referente cuando se habla de un tema que para la Biblia no se le escapa nada. Y dice que siempre la guerra y la espada va acompañada de hambre y pestes. Recordemos que los jinetes que siguen, después de la conquista, que era el primero, este segundo que es la guerra, y los que siguen son hambre, pestes. Recordemos, el jinete negro de la muerte, que trae una balanza y que es el único que tiene nombre, y ahí lo vamos a ver en el próximo programa, y el que sigue, el amarillo, que es el de pestes. Estos jinetes, conquista, guerra, hambre y peste, siempre cabalgan juntos, y tenemos que entenderlo. ¿Ok? Bueno, haciendo este repaso, nos dimos cuenta que este asuntico de este jinete de poder de quitar de la tierra la paz, ese poder que se le fue dado, hicimos el análisis histórico que de 2278
Pónganme en atención. Guerras documentadas en el siglo XI, o sea, hace 1000 años. Estamos hablando así, pasaron las guerras en este primer cuarto de siglo. Pónganme en atención, en el primer cuarto de siglo, o sea, en estos primeros 25 años, en este primer cuarto de siglo pasaron a 13.835 guerras. Aumentó en 1000 años un 650% los eventos bélicos de la humanidad y más de 14 millones de muertos en ese periodo de 1000 años. O sea que en estos 1000 años, por situación de guerra descontabilizada, porque entre más largo el tiempo, obviamente menos documentación, entendemos que se mató al doble de la población que hoy en día vive sobre la tierra por situaciones y asuntos bélicos. Entonces usted me va a decir si este jinetico no viene cabalgando. Claro, obviamente van a pasar cosas todavía aún peores, porque la Biblia habla de la gran tribulación y que aquellos tiempos no fueran acortados, pues entonces nadie sería salvo. O sea, la iglesia estaba ahí, como siempre lo digo, hay que afrontarlo, y al final de los tiempos, en ese tiempos y mitad de tiempo, amigos, los eventos serán catastróficos cual nunca lo ha habido ni lo habrá sobre la tierra. Y para muestra esta documentación, que es un repaso, la Primera Guerra Mundial. Pongan atención y vean este gráfico. Ábramelo, gracias, muy amable. La Primera Guerra Mundial, que duró 31 años solamente, pónganme en atención, mató aproximadamente, porque en la primera no se dan datos muy referentes, lo dijimos la semana pasada también, se habla de entre 20 millones confirmados, más se habla tal vez de un aproximado mayor de 50 millones de muertos no documentados en esa segunda, en la Primera Guerra Mundial. Y en esta segunda se habla entre 70 y 100, que es lo que se ha logrado documentar y extrapolar por datos. Muchas de las naciones estas herméticas, obviamente, por todos los tratados que se hicieron, recuerden todos los convenios del Tratado del Atlántico Norte y el de Versalles y todos los que en todos los diferentes programas de los enigmas de los tiempos hemos ido desarrollando. O sea, nos damos cuenta que en 31 años se mató a casi 150 millones de personas, lo que la Inquisición, mucha gente habla de la Inquisición, las 4 Inquisiciones lograron hacer en 1000 años. El ser humano en estos 31 años de casi inicios del siglo XX mataron a casi 150 millones de personas. Guerras modernas. Ok. Bueno, pero eso fue, ya pasó, ahora estamos todos en paz, 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 qué felicidad. Eso es lo que le predican a usted y tal vez nunca le han hablado de este jinete y nunca le han puesto las cartas sobre la mesa. Entonces no sabemos hoy día ni siquiera cuántas guerras hay ni qué existe en el universo en que estamos, porque no estamos en latitudes como el cercano oriente, algunas cosas, algunos temas que vamos a ver hoy, en los que las personas tienen que huir de sus casas, en las que sus casas son bombardeadas, en las que le matan a familiares, en las que obligan, como en ejércitos del Congo y algunos otros ejércitos de guerrillas que hay hoy por hoy en África, en India, en Oriente Medio, Siria, la Franja de Gaza y todos los lugares referentes que las noticias todos los días le dicen a usted y a mí, pero que nosotros estamos como ciegos y con los oídos tapados, y que el segador de este tiempo, perdón, me meto nosotros, porque muchas veces así es, el segador de este tiempo, dice Corintios, nos tiene entenebrecido el entendimiento para que no nos alumbre la luz del evangelio y entendamos que Cristo está a las puertas y que este mensaje hay que darle un sonido certero. Guerras modernas hoy en día hay, ¿sabía usted? 57 guerras activas, sin contar guerrillas e insurgencias. Por ahí nos quedamos. Ahora sí, empiecen a poner atención para que ustedes se den cuenta. Ya vimos lo que pasó en la Primera, Segunda Guerra Mundial, todas las guerras de las Termópilas para acá, y vimos un montón de acontecimientos que se dieron en carácter mundial y de conquista.
algunas guerras púnicas y algunas luego de las conquistas de Europa por el Sacro Imperio Romano y el Otomano y todo el asunto que se dio históricamente que ustedes ya entendieron. Pero llegamos a las guerras de hoy en día, en las que en estas latitudes América y algunos otros lugares del mundo no tenemos tal vez muy al tanto de lo que está ocurriendo. Y esto que les digo de las guerras modernas, sin contar el narcotráfico que entra dentro de ese rublo, sin contar el sicariato y algunas otras guerrillas que se arman ahí, insurgencias que son internas dentro de los países, maras y algunas otras cosas que ocurren dentro de lo que es la delincuencia internacional, amigos y hermanos, porque si se tomaran en cuenta, tampoco se cuentan los muertos que son adscritos a algunos de los conflictos actuales en curso, como esos que les estoy mencionando. Y por favor, pónganme la reseña en pantalla. Sino que por lo general, Leo, forman parte de las estadísticas criminales. Pónganme en atención, como la tasa de asesinatos. Ya les dije, por sicariatos, narcotráfico, delincuencia, asaltos, violencia de pandillas, guerra en las calles o llámenle como usted quiera llamarle. Dicha estadística, y eso es lo importante resaltar, amigos y hermanos, a veces esas cifras doblan o son superiores a las contabilizadas por muertes en los conflictos armados. O sea, pónganme en atención, si en un año murieron 3 millones de personas por conflictos bélicos, sépanlo que muchas veces por muertes y homicidios las tasas, y tenemos algunos programas de eso, en donde se indican más de 5, 4 millones y resto de muertes por homicidios, y eso de las reportadas, porque en algunos de los casos esos estadísticas y esos censos e informaciones se pierden. Así que hay que tomar muy en cuenta eso para poder hablar de lo que vamos a hablar y lo que vamos a empezar a estudiar hoy, que son las guerras proxies. La guerra proxy o las guerras proxy, bueno, yo voy a hacerles a ustedes una pregunta y ustedes van a pensarlo ahí unos 2 segunditos, 3 segundos. ¿Usted sabe qué es una guerra proxy? Ok, si usted sabe que es una guerra proxy, usted entiende lo importante que es estar al tanto de esto, porque estas guerras, aunque no son guerras que se libran a nivel mundial, ni por potencias mundiales relevantes, pónganme en atención, y estoy hablando de potencias mundiales relevantes como tal vez Estados Unidos, Rusia, China, ellos no se meten, pero las guerras proxy, que ya se las vamos a explicar, son las que tienen hoy en vilo al mundo entero. Guerra, ¿qué es la guerra, amigos y hermanos? La guerra es la consecuencia natural del pecado en el mundo. Y hay 2 cosas por las que las guerras se hacen. Ustedes tienen que entender o por las que las guerras se dan. La Biblia los dice claramente. Una, por la codicia de los hombres de poseer los bienes y riquezas de las naciones y hombres de apoderarse de los bienes y riquezas de otras, llámese naciones, hombres. O se dan las guerras también como una consecuencia y un castigo divino sobre determinada tierra, porque aquella tierra pecó delante de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Dios les ataca con espada, con pestes y con fieras, como leímos y les dije que decía la palabra del Señor en Levíticos 26, 25. Esas son las únicas 2 formas por las que se dan las guerras. Las guerras proxy, ¿qué son? Las guerras subsidiarias o las guerras proxy son un tipo de guerras o de conflictos en la que se distingue algo particular, y se los pongo ahí para que entendamos de la forma más simple. Un conflicto interno de X país que tiene conflictos se separó en 2 pensamientos o 3 o 4 o se difractó en muchos grupos, pero hablemos de 2, de un país interno entre distintos bandos actores, pueden ser varios, como les digo, que se engloba como parte
de otra rivalidad mayor que va con interés creado, o sea, y que tiene potencias o actores externos. O sea, que estas guerras proxies las pelean ciertos países entre ellos y son subsidiarias o son pagadas o subsidiarias por otros países de potencia mundial sin que nadie se dé cuenta. Voy a decir un término buentico: tiran la piedra y esconden la mano, ¿me entiende? Para que nos entendamos. Y estos actores externos o estas potencias generalmente van detrás de algún interés. Hoy día, las grandes potencias mundiales tienen que entender esto. Las grandes potencias mundiales solo han dejado de entablar combate abierto porque el riesgo de una hecatombe, un desastre nuclear, les ha paralizado de terror, porque el armamento que se encuentra hoy en día en poder de las potencias mundiales y de la mayoría de los países primero y segundo mundistas, porque así es, ya no tiene que ser usted ni primer mundista para tener un arma química o un arma biológica o un arma atómica, una ojiva atómica, porque si usted se subvenciona con el narcotráfico o algunas cosas y tiene la capacidad económica de comprarse una ojiva, se puede comprar una ojiva en el mercado negro. O sea, es algo increíble lo que se ve en algunos latitudes y lo que hemos podido reflejar aquí en los programas también de los enigmas de los tiempos con respecto a las profecías de Mateo 24 acerca de las guerras. Usted pueden buscar lo que es la tecnología militar en nuestros programas y se van a dar cuenta, amigos y hermanos, que estamos en alitas de cucaracha. Y perdónenme siempre mis términos un poco ahí jocosos, ¿verdad? Pero es que la verdad es esa. Estamos tan finos de que esto se haga una hasta tercera guerra mundial y que todas las profecías que están por darse, que ya casi están y que están ya muchas cabalgando, se cumplan. Las grandes potencias en estas guerras proxies, oiga, han dejado de combatirse así por el riesgo nuclear. En cambio, se han metido en este tipo de guerras, como la guerra de Ucrania. Pueden ver ahí la imagen. Esa es una de las mayores ejemplos para que nos entendamos, como la guerra de Ucrania, como la guerra de Siria, como la guerra de la Franja de Gaza, como la guerra que hubo en Afganistán, como la que se libra entre Israel y todos sus Transjordania y todos sus enemigos, Irán, Irak, Arabia Saudita, y ahorita vamos a mencionar un poquito de eso y qué interés hay sobre eso. Este apoyo en las guerras proxy, este apoyo, pónganme en atención, se puede materializar o se da a través de la transferencia de 3 puntos importantes para que nos entendamos. La transferencia de armamento, o sea, esa gente que no se mete en la pelea, pónganme en atención, y ahí no se los explico bien claro, porque por lo menos hubieron algunas preguntas y que explicara bien qué era el asunto de las guerras proxy, ¿verdad? Porque la gente dice, no, todavía no hemos llegado para que haya una guerra mundial. Bueno, no se necesita una guerra mundial para estabilizar la economía y para que los otros jinetes que se llaman hambre y peste sigan cabalgando en el mundo. O sea, no se necesita una tercera guerra mundial para que se mueran 36,000 niños de hambre, como siempre lo menciono, o para que haya una desbalanceada proporción de la riqueza en el mundo. ¿Me comprenden? Y que se inviertan millones de millones. No se necesitan muchas cosas de esas para darnos cuenta, amigos y hermanos, que estas guerras están fracturando la economía, la sociedad y los principios. Ahorita vamos a ver por qué de Dios sobre la tierra. Todo lo que Dios quiere justo y bueno para el hombre, esto lo ha corrompido. Entonces, transferencias de armamento en las guerras proxy. No se meten, pero tomen, les dan las armas para que se maten. Yo no me meto en la guerra, pero, y voy a hablar literalmente, las grandes potencias que conocemos, que se meten en todos los conflictos y a veces por interés creado, en general todas, ahorita lo vamos a ver y espero que esto quede en actas porque a veces es peligroso decir ciertas cosas, pero la verdad es esa. Información e inteligencia, también no nos metemos, pero les damos toda la capacidad tecnológica para que puedan tener
Eso, y les ayudamos a espiar al enemigo y el financiamiento. O sea, también les dan la plata necesaria para que se armen, para que compren mercenarios y para que se maten entre sí. Implica algunas o todas las guerras proxy, implican algunas de estas tres o las tres juntas, el apoyo en materiales, transferencia, armamento y financiamiento económico, o cualquiera de esas tres juntas o cualquiera separada, pero nunca van a enviar tropas de su país. O sea, cuando ya un país envía tropas es porque se convierte en una intervención militar directa. En las guerras proxy, por decir algo, y así lo voy a hablar, Rusia le manda armamento a los que la apoya, Estados Unidos le manda armamento a los que la apoya, China le manda armamento a los que ella apoya, y que se maten todos juntos ya. Al final nos dividimos lo que queda. Perdónenme, pero lamentablemente es así. Para que entendamos que es una guerra proxy y qué intereses viajan sobre ellas. Mapas. A sabiendas de estas, ustedes me dirán que este mapa está un poco erróneo, porque ahí se mencionan en esos mapas, o se ve casi que la mayoría del mundo entero involucrado en guerras, tanto directa como indirectamente. Amigos y hermanos, y las podemos ver ahí, todas esas áreas marcadas están en guerra, sea financiadas proxy o son los países que financian las guerras proxy. Así que si nos damos cuenta, el orbe entero, amigos y hermanos, está sufriendo de conflictos bélicos casi en su totalidad. Si podemos ver, son muy pocas las partes en las que se ve de verdad una paz y una paz perdurable. Porque en algunos de los casos, como les digo, hablando de todas las guerras, porque esto es de conflictos armados, y les decía ahora que hay algunas áreas marcadas en las que los conflictos no son necesariamente bélicos entre dos ejércitos, sino que es por el narcotráfico, sino que es por las guerrillas. Y, por ejemplo, un botón lo vemos en países que ha ocurrido, como en El Salvador, países vecinos, Venezuela, con toda la crisis que ha tenido también, países como Colombia, que ha durado años peleando con las FARC y con un montón de guerrillas, Frente Farabundo Martí, un montón de, en todas las latitudes de América hemos encontrado estos, la famosa Mano Blanca y todos los armados que de una u otra forma la guerrilla en Nicaragua subvencionada por Estados Unidos y demás. Así que en el mundo entero, amigos y hermanos, no nos escapamos casi ninguna latitud. Lo que pasa es que en algunos es más puntual que en otros, pero como nosotros como cristianos tenemos que estar al tanto y tenemos que estar listos, apercibidos, tenemos que ser mansos como palomas, pero astutos como serpientes. La palabra del Señor nos indica que nosotros tenemos que discernir los tiempos y ver las señales para entender y poder dar un mensaje de verdad certero. La mayoría de estos conflictos, y aquí es donde yo quiero que ustedes entiendan, porque cuando les hablé la semana pasada acerca de algunas guerras importantes en las que calificaba Estados Unidos, y yo no tengo nada contra Norteamérica, ni mucho menos, pero dentro de la profecía Estados Unidos es un país muy relevante y lamentablemente su población y su gobierno y todo lo que va a acontecer según la que la profecía dice va a ser muy afectado y va a afectar al mundo entero. Y esto yo no lo estoy inventando, mucha gente lo ha dicho, lo ha predicado, y principalmente, amigo y hermano, que a usted le quede bien en claro que no es que se lo inventan aquí en los enigmas de los tiempos, ni que si es que usted ha oído el temita, se lo están inventando otras personas queriendo hacer amarillismo y hacer un sensacionalismo de temas, sino es que la Biblia indica claramente que esto va a acontecer. La mayoría de estos conflictos se han dado en Oriente Próximo. Pónganme en atención, Oriente Próximo, en una época que ha estado marcada por, póngame en atención, la guerra de Afganistán, desde el año 2001, con la invasión de ¿quién? De Estados Unidos. Y bueno, recordemos la guerra del Golfo y Tormenta del Desierto y un montón de más. Pero hablemos de las más relevantes y que han marcado puntos y comas en la historia y el contexto bélico, por lo menos de Medio Oriente.
que es donde más se desarrolla, donde hay más conflictos bélicos. Bueno, ustedes ya vieron el mapa, tal vez podemos devolvernos un poquito ahí al mapa para que lo veamos, y ustedes ven esa zona de Medio Oriente ahí, ahorita voy a poner un mapa más referente, en donde está toda en rojo, amarillo y otra parte naranja. O sea, es la parte más bélica del mundo actual. Ok, la guerra de Afganistán, desde el año 2001 con la invasión de Estados Unidos. Pónganme en atención, la guerra de Irak, sigo, a partir del 2003, con una nueva invasión de Estados Unidos y todas las consecuencias derivadas de estos hechos. Y vean esto, pónganme mucha atención. Todas las consecuencias derivadas de estos hechos quiere decir de que con el surgimiento de estas guerrillas que hubo en Estados Unidos, este jinete se soltó peor, porque surgieron montones de grupos armados como el Daesh o la creciente confrontación contra Arabia Saudita e Irán que se dio después de esto por el control de la región. Tenemos que entender que siempre hay un antes y un después y tenemos que ir poniendo a sus actores en sus diferentes lugares y en dónde van para que entendamos cuál es el curso que lleva la profecía en el mundo. El ejército, esto que pasó con Estados Unidos y Tormenta del Desierto, Irak y toda esta guerra, amigos, creó un sinnúmero de grupos como el Ejército Libre Sirio o el Movimiento Oficiales Libres de Siria. También creó grupos como el Estado Islámico, pónganme en atención, el Frente Nusra, Al Qaeda, Kurama, un montón de grupos terroristas, y se soltó el terrorismo a nivel mundial en una forma increíble, y el jinete rojo cabalgó y quitó la paz del mundo entero, porque vimos, amigos y hermanos, hemos visto y somos testigos, porque hoy por hoy, si usted ve un poquito de noticias y se documenta, porque no hay nada peor, amigos, que estar, perdónenme, nosotros, y me meto yo también, estar nosotros en la ignorancia. Tenemos que abrir los ojos y estar siempre atentos a las señales que nos rodean. Si vemos la noticia nos damos cuenta de cómo ha estado esto. No ha habido país que se haya librado, Francia, Europa, toda Europa y todo Estados Unidos le han llegado. Recordemos las Torres Gemelas y todo lo que hubo detrás de ellas, y hablamos todo lo que hubo porque hubieron cosas muy extrañas. Si usted quiere conocerlas, busque los enigmas de los tiempos para que las conozca. Ok, con el surgimiento de todos estos grupos que quisieron controlar la región a la brava, perdónenme usted, pero un grupo como Al Qaeda, que a nivel mundial, amigos y hermanos, fue censurado, y todos los que han hecho las atrocidades que han hecho, ha sido siempre en nombre de la codicia. Y póngame mucha atención, la religión. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué ha dividido esa zona tanto? Quiero darles un dato histórico para que entendamos que Dios todo lo tenía escrito en la profecía. Eso es lo que quiero decirles a ustedes. Recuerden que desde Abraham, Isaac y el hijo de la esclava, Ismael, recordemos que hubo ya ahí fragmentación en lo que fue Oriente Medio. Desde ahí viene la maldición ancestral, la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y si usted me dice a mí, como siempre lo he dicho, que al final de los tiempos los conflictos van a ser de terminología religiosa, político-religiosa, entienda que hasta el día de hoy lo son. Los sunitas y los chiitas, las dos caras del Islam, estas dos facetas del Islam son sumamente importantes. Son dos ramas que se separaron, y algunos yihadistas o de extrema izquierda han utilizado, es el sector pequeño del Islam, pero ha hecho barbaridades a través de predicar un mensaje de guerra, de espada, de sangre, y de matar a todos aquellos que sean blasfemos y que estén en contra del Islam. Es increíble. Y Islam está bifurcado, los sunitas y los chiitas, que al igual como han odiado muchas veces a los profanos, podríamos decirlo así, se han odiado entre ellos mismos. Es increíble. Entonces han surgido guerras étnicas que han durado años. Por lo menos esta tiene
añales, pero en estos últimos 40 años se ha venido reflejando al máximo. Y pónganme atención, la población mundial islámica es de un 20.1%. O sea, hablemos de 5 grupos de la totalidad de la humanidad, uno de esos grupos es islámico totalmente. O sea, el 20% es un montón de gente. Tenemos que entender. Ok, teniendo ya la religión, y voy un poco rápido porque quiero llegar a las 2 guerras para que entendamos algo y los motivos por los cuales este jinete está cabalgando hoy día. Recordamos que vienen agarrados uno del otro. El primero era el de conquista, que la gente confunde este jinete con Jesucristo y da un antitipo de Cristo, pero ya vimos que no tiene que ver absolutamente nada con el jinete de Apocalipsis 19, y si no, pues usted busque los programas anteriores para que lo entienda. Y este jinete que se llama conquista da el pie a este otro que se llama la guerra, ya teniendo algo que motiva a montones, que se llama religión. Pónganme en atención, que se llama religión, y recuerden que Jesucristo dividió el mundo entero y lo dijo, y eso lo ven en el primer programa, cuando él dijo, no penséis que he venido a traer paz, sino que voy a traer guerra. De aquí en adelante, y ahí es donde empezó ese jinete a cabalgar, y lo vimos en el programa pasado. De aquí en adelante, 5 en la casa estarán divididas, 3 contra 2, 2 contra 3, y así el hermano contra el hermano, la mamá contra el hijo contra la nuera contra la suegra, y así sucesivamente. Entonces, teniendo ya la religión como combustible de odio en Medio Oriente, pónganme en atención lo que es la gente inteligente, esas grandes potencias que conducen, porque se habla de los colores de los jinetes, pero al único que se le da nombre es al del tercer jinete, que se dice muerte. Los otros no se les da color ni nombre, nada más se les da arma para matar. Y este trae una espada. Vean qué interesante. Entonces se le da el poder de quitar la paz, usa y va a usar todo lo que encuentre, y principalmente la religión. Pónganme en atención para que el día de mañana no digan que nadie se los dijo. Como combustible del odio, el motor de la guerra hizo evolucionar significativamente la rebelión armada de oposición, involucrando a las potencias regionales e internacionales, lo cual añadió otra dimensión al conflicto. Y cuando les pongo esto ahí, quiero desbarajárselo. Y se los voy a decir en términos simplificados. Lo que quiere decir ahí es que países mundiales, cuando vieron que la región se odiaba por términos religiosos y vieron lo que contenía la región, encontraron algo importante en ellas, y entonces empezaron a subvencionar y a atizar el fuego de la guerra. ¿Por qué? Porque obviamente, como lo dijo Alejandro Magno y como lo dijo también Napoleón Bonaparte y como lo dijo también, no preciso en este momento cuáles los emperadores romanos, lo dijo, divide y vencerás. Entonces, muy astutamente eso es lo que ha ocurrido. Países del Golfo Pérsico. Pónganme atención porque les voy a decir que este jinetico rojo está al más de su cabalgo, y ahorita cuando agarre, está en trote, pero ahorita cuando agarre a cabalgar fuerte, ustedes se van a dar cuenta de lo que va a ocurrir y van a decir, tenía razón aquel señor Freddy de los enigmas de los tiempos de Radio Costa Rica, que decía que esto, que lo otro, que iba a pasar esto, tenía razón, y se van a acordar de mí, y hoy queda grabado aquí. Países del Golfo Pérsico: Turquía, Siria, póngame atención, Jordania, Irak, Kuwait, Arabia Saudita, Bahrein, los Emiratos Árabes, obviamente, los Emiratos Árabes Unidos, Yemen, Irán y Omán. Ok, ahí está el mapa para que ustedes vean, todos están en una misma zona. Por el otro lado Turquía, por el otro lado Kuzkustán, pegando con Rusia, todo este asunto que tienen que ver mucho este conflicto también de Ucrania, que es una guerra proxy, y la vamos también a mencionar, pero ustedes se van a dar cuenta porque estas guerras proxy se están llevando a cabo. Recordemos que Apocalipsis del jinete pasado, por eso le digo que uno va de la mano con el otro.
Apocalipsis capítulo 6:2, el jinete anterior dice, miré aquí un caballo blanco y el que lo montaba, en él tenía un arco. Recuerda que estudiamos lo que significaba el arco: fortaleza, poder, dominio. Se le dio una corona. Corona es gobierno. Recuerden, gobierno, gobierno. Y salió conquistando. Y para conquistar un ente, un poder que iba a salir con un arma poderosa y de largo alcance para conquista y dominio, que se le dio una corona que iba a gobernar y que iba a salir para conquistar y conquistando a todo el mundo. Conquistar no es lo mismo a pedir. Conquistar no es lo mismo a que te den. Conquistar es quitar algo por un logro y esfuerzo. Algo que se quita, que se gana. Tenemos que entender, nadie se lo regala. Ok, vimos los Emiratos Árabes, ¿verdad? O vimos por lo menos lo que era Oriente Cercano, Oriente Medio, póngale cualquiera de los términos que usted y yo conocemos. ¿Cuáles son? La pregunta es, los principales. Y aquí es donde la chancha dobla el rabo. Y ustedes se den cuenta aquí por qué es que este caballito va a seguir trotando fuerte. ¿Cuáles son los principales productores del petróleo del mundo? ¿Se ha puesto usted a preguntarse eso? O por lo menos tiene una vaga idea. Yo sé que la mayoría, y que hemos podido leer un poquito y oír un poquito, nos damos cuenta que sí, que por el lado allá de Arabia, ¿verdad? Y de Kuwait y de Qatar y todos esos lados, porque siempre oímos que los jaques ahí árabes y todo este asunto. Pues sí, tienen razón. Vean qué interesante. Por eso la mayoría de las guerras se están librando ahí. Y por eso la mayoría de las guerras siguen ahí y ya no a nivel mundial, cuidándose de una catástrofe nuclear, que es que no va a pasar, porque no sabemos, ¿verdad? Y estamos al punto y agüita de chocolate y ustedes van a ver conforme se van desarrollando algunos temas y sigan estudiando todos los temas que tenemos, casi los 100 temas que hay ahora en nuestro canal de YouTube, usted se va a dar cuenta que la cosa está horripilante, amigos y hermanos, y que este caballo está por hacer de las suyas. ¿Me entienden? Y recuerden que vienen de la mano y ahorita van a ver algo. Entonces, ¿cuáles son los principales productores del petróleo del mundo? Y voy a leer un versículo. Santiago 4. ¿Por qué creen ustedes, mis amigos y hermanos? Ábranme un segundo la pantalla para hacerles una pregunta. Porque a veces no nos hemos dado cuenta. ¿Por qué creen ustedes que surgen las guerras? Ya les dije una pista, que es la consecuencia del mal corazón del hombre, la codicia, la envidia, bueno, ya se los dije, básicamente. Y por algunos designios divinos que castiga a algunos pueblos, tierras, a la guerra por castigo divino, porque se lo merecen, entonces manda a otro para que les ataquen. Pero quiero leerles lo que la Biblia dice, con respecto a eso. Santiago capítulo 4, y dice así: ¿de dónde? ¿De dónde? Pónganme en atención. ¿De dónde? De nuevo, vienen las guerras y los pleitos entre vosotros. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? No son de vuestras concupiscencias de la mente, las cuales combaten en vuestros miembros. Vea lo que combate y lo que genera las guerras. Codiciáis, la codicia, y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia, la codicia y la envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y guerreáis y no tenéis lo que deseáis. Tres cosas: codicia, envidia y desear. Codicia lo ajeno. Amigos y hermanos, por eso vienen las guerras. Y por eso, hablando de las guerras, les digo que estas guerritas que hay proxy no van a acabar, porque hay algo de por medio. Mayores productores de petróleo en el mundo, y por eso el caballito está al trote. En primer lugar, la OPEP. No sé si ustedes saben quién es la OPEP. La OPEP es la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Vean qué interesante. Hasta el 2016 la OPEP eran 13 países
pero bueno, vamos a ver la historia rápidamente. El 43% de la producción mundial de petróleo, vamos a ver. Estados Unidos es uno de los productores de petróleo. La OPEP es el mayor productor. Estados Unidos produce 16.6 millones, que es el 18.5% de la producción mundial. Arabia Saudita, pónganme atención, que ya los mencionamos, de Medio Oriente, ¿quiénes son? Produce 11.0 millones, el 12%. La Federación Rusa, que es otra cama, que ahorita la vamos a ver, Estados Unidos, México, aunque México ya entró con los rusos, también a la OPEP. Ahorita van a ver cómo fueron moviendo las piecitas los rusos y algunos otros para irse posicionando hasta el día de hoy convenientemente. La Federación Rusa, 10.9 millones, el 12% mundial. Canadá, 5.4 millones, el 6%. Irak, 5.4, 4.6 de la producción mundial. China, 4.1 millones, el 4%. Los Emiratos Árabes, 4 millones, el 4%. Irán, Kuwait y Brasil, 3.7, 2.7 y 3 millones. Con esto les quiero decir, vean qué interesante, que en esa zonita de Medio Oriente o el cercano Oriente, de los 13 países que habían en ese momento, ahora son 23, de esos 23, los que producen el 30% casi de ese 43% de todo ese petróleo son estos 5: Kuwait, Irán, Emiratos Árabes, Irak y Arabia Saudí. O sea, ¿no les parece a ustedes interesante que todas las guerras se están librando y se han librado en derredor de esos países? ¿Y por qué todo el mundo quiere conquistarlos agazapadamente? Es porque tienen la mayor riqueza combustible del mundo. América del Norte y Estados Unidos y México, lo único que alcanzan es el 27%. 44%, estos árabes que estamos mencionando, y la OPEP, el CIS, o el Tratado de Libre Comercio de la Comunidad de Estados Independientes, que es el de Rusia, produce el 15%. Pero vean qué interesante, desde 2014 para acá, Rusia se unió a la OPEP. Entiendan y vieran qué interesante lo que pasó el año antepasado. Ahorita les voy a dar el dato. El 23% del petróleo lo producen otros países del mundo. En 2016, pongan atención, 2014 se hace una propuesta. En el 2016 viene Rusia y por eso Rusia ahora apoya y Estados Unidos apoya a los que están en contra de los que apoya Rusia. Guerras proxy, sin meter mucho en las pezuñas, nada más financiándolos. Aunque en última instancia hemos visto algo interesante en Estados Unidos y al final de los versículos, si nos da tiempo de llegarle, nos vamos a dar cuenta que fue lo que pasó. En 2016, los 13 países de la OPEP logró una nueva alianza en la que incluyeron 10 países liderados por Rusia. Viene Rusia y se mete en el 2016, la cual nominaron la OPEP más o la OPEP Plus, por lo cual se incrementaron a 23 países, esos 10 rusos, que era Rusia, más México colado, Kazajistán, Azerbaiyán, Albarín, Brunei, Malasia, Omán, Sudán y Sudán del Sur. Digo yo metido porque todos los otros son de aquellas latitudes y México pues es de América. Y qué interesante, ¿verdad? Este nuevo grupo empieza a formalizarse después del 96. El elevado precio del petróleo encontró su cenit en esta crisis con la invasión, además del problema que hay en el Golfo Pérsico y todas sus guerrillas, Siria y todo este asunto, Transjordania, Medio Oriente, todo el asunto que se tiene Irán, Irak, Emiratos Árabes y todo este revoltijo, por el amor a Cristo. Es que eso es yo lo llamaría un cóctel satánico, es lo que hay ahí, porque ahora se habla en sinnúmeros de idiomas así, pues como todo quedará escrito en los idiomas árabe, persa, hebreo, ruso, inglés, francés,
Es una torre de Babel moderna totalmente lo que hay ahí en lo que es el concepto proxy armamentístico. Porque todos financian, ayudan y subsidian a todos estos grupos, a estos pueblos, para que se maten entre sí. Obviamente nos damos cuenta porque hay un interés creado de por medio. Y perdone que les hable así, llana y sencillamente, porque es que la verdad hay que decirla tal y cual es. Entonces muchas de las personas no saben qué se está desarrollando y cómo este jinete rojo está en el mundo, pero es un jinete, pues, son guerras que no van a terminar porque hay intereses creados, más bien pueden ir de mal en peor, como dice la palabra, que el ser humano, su condición del humano es ir de mal en peor, ¿me entienden? Nunca va a ir de mejora, jamás. La humanidad se va a ir deteriorando hasta el punto en que se maten entre sí todos. Y dice que el final de las copas de la ira, la misericordia de Dios va a ser quitada del mundo y va a ser un exterminio increíble. Porque raíz, ábrame en ese versículo. Yo quiero que entendamos algo. Este jinete va a seguir cabalgando y va fuerte. Creo que me voy quedando por aquí ahorita porque no me da más tiempo y hay otros temas que van anexos a la guerra en lo que es tecnología para que ustedes se den cuenta cuántos buques atómicos y de inteligencia artificial y cuántos drones y a qué velocidad max vuelan y en cuántas horas le dan la vuelta a los 48.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, 46.800, perdón, de la Tierra, para que ustedes se den cuenta lo que hay en tecnología y lo que se invierte en plata. Pueden buscar todos los programas aquí de los enigmas de los tiempos en YouTube y en Radio Costa Rica todos los miércoles. Pero quiero que les quede muy claro que este jinete va a seguir cabalgando fuerte. Hay intereses creados multi. No tenemos la imaginación necesaria para saber cuánto hay de por medio detrás de estas guerras proxy que se están dando principalmente en el Oriente Cercano. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amigos y hermanos, esta guerra de Ucrania, pónganme atención, estas guerras de Medio Oriente, todas son por intereses creados. Y este jinete hoy más que nunca está cabalgando y por defender los intereses creados y por la codicia, la envidia y el querer los bienes ajenos, es que los países se van unos contra otros e irán así hasta el fin. Y Ucrania, esta guerrita, pongan atención amigos y hermanos para que entendamos algo rápidamente. En estos 5 minutos que me quedan, esta guerrita de Ucrania y de Rusia ha traído conflicto increíble. Nunca en la vida pensamos que esta guerra en tan poco tiempo iba a afectar tan enormemente el mundo. Después de un año de guerra en Ucrania, se ha reconfigurado el mundo de un modo en que casi nadie lo había previsto y que casi nadie se ha podido librar. Mucho más allá de las líneas de combate, el efecto dominó que esta guerra causó es increíble. La alimentación. En algunas partes del mundo, pónganme atención, de África y Medio Oriente principalmente, la alimentación se vio más afectada. De 25.000 niños que morían diarios por problemas relacionados de hambre, la Organización Mundial de la Salud dice que pasaron a 36.000. Rusia y Ucrania eran importantes exportadores de productos alimenticios mundiales. Contribuyó a que el precio de los granos alcanzaran niveles máximos históricos. Usted y yo hemos pagado por eso. La energía, la guerra desencadenó la peor crisis energética global, entiende, que ha habido desde la década de 1970. Óigame, pongan en atención, más de una generación, amigos y hermanos, no se había visto una crisis energética estos niveles, menos con la tecnología que tenemos ahora y la globalización que tenemos.
En Europa, las facturas de gas casi se duplicaron y el costo de la electricidad se incrementó cerca de un 70% en los primeros 6 meses del año 2022. Tal vez no nos damos cuenta en estas latitudes, aunque nos afectó, pero así ocurrió. Más de 10 millones de ucranianos han huido en calidad de refugiados a otras partes de Europa, según la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas. Por eso les digo que los 4 jinetes cabalgan juntos. Vea, se los puse en la imagen pasada. La energía, la alimentación, amigos y hermanos, el hambre, la peste, esos 10 millones de ucranianos padeciendo hambres, llevando enfermedades, contagios, van cabalgando juntos. En el transcurso de la guerra, China ha estado haciendo un llamado a la paz. Por un lado, y este diplomático de China, Wang Yi, habló con sus homólogos de Ucrania pidiéndole que tuvieran calma y todo. Pero por otro lado, al mismo tiempo, China está realizando ejercicios militares conjuntos con Rusia y con países sudafricanos. Apocalipsis 13, 11 y 15. ¿Qué tiene que ver Estados Unidos? Termino con este versículo. Apocalipsis 13, 11, 15. Y después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero. O sea que aparentaba paz, pero hablaba como dragón, hablaba por la fuerza y imponentemente. Dice, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Mi nombre es Freddy Peña y estos son los enigmas de los tiempos. Les esperamos el próximo miércoles para un tema nuevo. Bendiciones. Cada vez más violencia, más maldad.